tan bueno mucha normalización en la práctica. ¿Por qué? Tus SQLs. Por ejemplo, hay algo interesante con el sistema silinguero. En una tabla separada tiene el sexo de los estudiantes, de las personas. Es una tabla separada, solo para masculino y femenino. Una tabla. Tiene su ID, sí, tiene su ID de sexo. Entonces, cuando tú quieres hacer un reporte cuando incluye el sexo, un antes más tienes que colocar. Seleccionar de la tabla personas y además de la tabla sexo, donde el ID sexo de la persona corresponda del ID sexo de la tabla sexo. Un antes más estás aumentando. Según la normalización que está bien. Pero ahora, ¿cómo creamos un modelo de entidad-relación de cero? Los ejercicios que generalmente ya en los talleres de base de datos se ven son enunciados. Por ejemplo, de esta forma venían algunos enunciados cuando era estudiante. Digamos, se quiere desarrollar, vamos a hacer solamente un ejemplo. Se quiere desarrollar un sistema para Ritalin, que ayude a registrar sus ventas a clientes, coma, productos más vendidos, cuál es el vendedor con mayor ventas, con mayores ventas, y ¿qué pasa? horarios con mayor afluencia. Junto a los ingresos recaudados Está escribiendo. Seguro. Entonces, una de las formas de aprender base de datos es resolviendo este tipo de enunciados. Supuestamente este enunciado ya estás respondiendo varios requerimientos. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Todos los ejercicios, todos los proyectos que están haciendo en el fondo tienen un enunciado de esta forma. Pues se requiere hacer un sistema para revisar las farmacias de la ciudad de Cobija, se quiere saber cuál es la farmacia de turno, qué productos se está vendiendo y en qué ubicación están. Pues ya te está dando un enunciado. En algunos indican, queremos vender para la empresa de Cobija Trooper, donde tiene productos, tiene su producto. Entonces, se puede resumir solamente requerimiento una especie de enunciado. ¿Cuál es el siguiente paso? De este enunciado tenemos que tratar de detectar entidades y relaciones. Primero se detectan candidatos. Por ejemplo, acá ¿qué aparece? Un candidato, otro candidato, productos Benditos. vendidos. Hay que ver, hay que diferenciar. A ver, cuando hacemos una base de datos, tenemos entidades, tenemos atributos, Métodos. tenemos relaciones. ¿En qué se diferencia? Las entidades van a ser una tabla al final, con un ID. Pero estas entidades, para diferenciarse, no necesitan ayuda de otra tabla. No necesitan ayuda. Ejemplo, tabla personas. Para diferenciar un registro de otro, no necesitas ayuda de ninguna otra tabla. Por eso es una entidad. Pueden existir de forma independiente. Entonces, cuando hablamos de ventas, una venta puede definirse claramente sin tener ningún producto registrado. No. Necesita, la tabla ventas necesita de estas otras. Por eso es que la tabla ventas, posiblemente acá un candidato de relación va a ser la tabla ventas.
No va a ser entidad porque no, para identificar claramente una venta, sí o sí necesitas el cliente y productos. Por eso va a ser una relación. Esa prueba hay que hacer. Por eso es que en la primera parte todavía no te arriesgas a decir es entidad o es relación. Inclusive desde un punto de vista sano, lo único que aquí podríamos llamarles candidato de llamar candidatos a entidades. Todavía no sabemos base de entidad, base de relación o no. Bien, un candidato es ventas. Luego enseguida vamos a analizar si corresponde o no. Otro candidato es clientes. Otro candidato hasta ahora es productos. ¿Cuál más? No se preocupen de equivocarse. Aquí estamos para aprender. Vendedor. Aquí hay uno, vendedor. ¿Poder? ¿Cuánto tiene? Vendedor con el ventas. Puede ser horarios. Igualmente. Horarios. Acá habla de ingresos recaudados. Lo pondremos por si acaso. Bien, lo pondremos. Ya hemos colocado horarios. Ingresos recaudados. No hay problema si nos estamos equivocando. Bueno, como va a ser tabla, no puede haber espacios, ¿no? Aquí nos habla sucursal. Sucursal o el producto ya tenemos acá. Bien, tenemos nuestros candidatos. Bien, teoría de base de datos. El modelo entidad-relación se caracteriza por más o menos tener acá las entidades son rectángulos, ¿no? Las relaciones tienen la figura de rombos y los atributos son estas propiedades que serían las columnas de la base de datos. ¿Ve? Hay una columna que no se coloca a veces ID en algunos libros, no, pero se sobreentiende que cada entidad va a tener un ID. En otros casos colocan al ID. Por ejemplo, ventas. Para que sea una entidad, tiene que poder, solamente con el contenido del registro, tiene que poderse diferenciarse uno de otro, sin la ayuda de otra entidad. Ya hemos dicho que ventas, para diferenciar una venta de otra venta, necesitas saber al cliente, al vendedor, al producto. O sea, la tabla ventas, que al final esta va a ser una tabla. O sea, las relaciones en la práctica, en la implementación, son tablas. La única diferencia es que en las entidades va a haber un solo ID. Esto en las entidades, sea cual sea. En cambio, en las relaciones, para poderse diferenciar, va a tener un ID1, por decir, de la primera tabla, luego va a tener un ID2 de la otra tabla, puede tener un tercer ID, y luego recién va a tener, por decir, acá fecha, monto. Esa es la diferencia de la relación. Las entidades tienen solamente un ID, son únicos. Las relaciones como tal, a través de, si estás relacionando a dos entidades, va a tener dos IDs, el ID de la primera y el ID de la segunda entidad. Y en la práctica todas son tablas, solo que hay tablas con un sub ID, hay tablas con varios IDs. Los que ya programan saben bien que estos IDs son enteros con autoincremento. Ya el lenguaje, la base de datos nos da la opción autoincremento. ¿Por qué? Porque imagínense, quiero registrar una nueva persona. Si no uso un autoincremento, ahora, ¿cuántas personas ya tengo? Tienes 1500. ¿Cuál es la siguiente persona disponible? El 1501. Entonces insertaré la persona 1501. Siguiente registro. Quiero aumentar otra persona. ¿Cuántas personas existimos? 1781. ¿Cuál es el siguiente disponible? 1782. Insert con el ID 1782. Siguientes. No vas a estar preguntando cada vez cuál es el siguiente ID disponible. La solución para eso es que al momento de crear las tablas, para todo lo que son entidades, tiene que ser autoincremento. Para este video. ¿Por qué nos sirve eso? Ya no tenemos que estar preguntando. Solamente es un insert que automáticamente la base de datos va a detectar cuál es el siguiente ID disponible.
¿Eso qué quiere decir? Cuando tú utilizas autoincrement, cuando hagas un insert en la tabla, no tienes que colocar el valor del ID, porque esto internamente se va a crear el siguiente ID. Solo tendrías que colocar, si fuera persona, directamente el paterno, materno, nombre directo. Del ID no te preocupes, porque al haber colocado autoincrement, la base las va a encargarse de sacar cuántos ya tengo, cuál es el siguiente disponible, y al siguiente disponible le va a colocar un ID. Eso en términos de base solo con las entidades. Bien, si fuera una relación, no, la relación no es autoincremento. En la relación, forzosamente tengo que saber cuál cliente es el cliente 15, cuál vendedor es el vendedor, a ver, el 7. Aquí sí tengo que buscar. Para las relaciones tengo que buscar cuál es el ID de la primera tabla, el ID de la segunda, el ID de la tercera. Para las relaciones sí, pero para las entidades, como que estén como autoincremento, ya no me preocupo. ¿Está claro esa parte? Que a veces solo te dice que sea diferente. Por eso en algunos autores dicen, ¿por qué la tabla personas tiene que tener un ID si el carnet de identidad es único? Supuestamente, hay ese debate. Ahora, desde un punto de vista de programación, porque el ID es autoincrementable, no tengo que estar preocupándome si hay duplicado o no. En cambio del carnet sabemos que en la depuración han habido duplicados, hay letras, es alfanumérico, todo, ¿no? De un alfanumérico es difícil ver cuál es el siguiente ID disponible. Entonces, por más que el carnet de identidad sea candidato a llave primaria, nos conviene un ID numérico autoincrementable. ¿Ve? Y eso se aplica a todo. Entonces, todas las entidades se recomienda que sean su llave primaria autoincrementable. Por estándar ID de identificador. Entonces, ventas, posiblemente ya estamos viendo que va a ser una relación. Algo que se recomienda es que en las tablas o bien todos van a ser singular o bien todos van a ser en plural. Porque si no, imagínense, aquí escribo ventas, aquí escribo solamente cliente. O todos son singular o todos son plural, porque si no, el programador se va a confundir. ¿No? ¿Era cliente o era clientes? ¿Era venta o era ventas? Pues una solución puede ser todo que sea plural, porque va a tener no es obligatorio, pero se recomienda para que tenga lógica todo singular o todo plural. ¿Bien? Entonces acá bajo ese principio clientes. Ahora esto, clientes, hay que diferenciar, vamos a hacer todavía un filtrado de acá, porque al momento de codificar va a haber una tabla persona. La persona puede ser un cliente, la persona puede ser un vendedor, pero por ahora estamos separando a clientes. Hay clientes, productos. Un producto puede diferenciarse de otro, digamos, así Coca-Cola. ¿No? Entonces, independientemente de quién sea el vendedor, el cliente, la Coca-Cola sobrevive sola, pues aquí está de otro. Entonces, un candidato. Vendedores. Igual, se diferencia de clientes, un vendedor se puede diferenciar claramente de otro. Vendedores. Bien, horarios. Los horarios, esto hay que tomar una definición. Si el horario para mí solamente es una hora, digamos 7:30, 9 de la mañana, si es un dato básico, sería un atributo. Pero si yo para el sistema, dependiendo del requerimiento, si hay horario mañana, tarde, noche, o sea, ¿qué ocurre? Digamos, horario de la mañana va a ser desde las 8 de la mañana hasta el mediodía, horario de tarde va a ser desde las 12:01 hasta las 18, y horario de noche desde las 18, o sea, hasta las 24, que va a cerrar por las 23, entonces sí puede indicar que tengo horarios. O sí, estos horarios pueden estar asociados a turnos, o sea, mucho va a depender. Si cuando ustedes tengan este caso de ahorita, por ejemplo, hay una duda con horarios, ¿qué tenemos que hacer? Preguntarle
al cliente o preguntarle al que nos ha dado la tarea. Si esto fuera una asignatura, yo te diría, disculpe, sí, señor docente, para este sistema el horario solamente es la hora, ¿no? 7:15, 7:20, o se refiere a horarios de atención matinal tanta noche. Hay que preguntarle al que nos está dando la tarea. Si el que nos está dando la tarea mira es matinal tanta noche, porque hay tres turnos de personas. En la mañana contrata un personal, en la tarde 8 y en la noche 8. Entonces, en ese caso, horario sería una entidad. Pero si solo va a ser, no, es la hora de registro, es un dato. Es un dato ya que se puede implementar sin una atribución. Por ahora, para no, si queremos realmente, por las características, dice acá, horarios con mayor afluencia. Hay un requerimiento, o sea, horario con mayor afluencia, nunca va a ser las 7:55, las 10:15, es por rango, nos está preguntando por rango. Pues bajo estas características, como es horario con afluencia, estamos viendo si es bueno en la mañana, en la tarde o en la noche. Entonces, en este caso, sí, los horarios serían bajo ese principio, sí entraría. Ingresos recaudados. El ingreso es un monto, ¿no? 5 bolivianos, 10 bolivianos, 15. Este caso de ingresos recaudados, es un atributo que es solo un número. Ingresos recaudados, 10 bolivianos, 15 bolivianos. Es un valor numérico inclusive, ¿no? Puede ser de tipo moneda. Ingresos recaudados, dependiendo del análisis, y podríamos colocar como un atributo ingresos recaudados. Es un atributo. Sucursales. Una sucursal puede diferenciarse de otra, ¿no? Sucursal A, sucursal B, la sucursal. Seguiremos trabajando acá. En acá ya estamos viendo que por normalización aquí se va a repetir paterno, materno, nombre, carnet de identidad, sexo, todo. Aquí ya estaríamos viendo la tabla de personas. Ahora, según la base de datos, el cliente es un caso particular de persona, el vendedor también. Hay un atributo que en base de datos se utiliza es único. O sea, en acá, si no me equivoco la notación, para la mayoría de estudiantes utilizaba acá una notación que es tipo rombito. Lo usaban de dos formas. Unos lo usaban de esta forma, otros lo usaban de esta forma, y aquí es una forma de llegar. No es una relación, sino simplemente es una especialización de personas sería cliente, una especialización de personas sería vendedor. Entonces, dependiendo de, es que no sé la nomenclatura que usa de base de datos, pero acá en realidad la propiedad es uno. Lo podemos recuperar de esta forma, sería uno. Acá estaría el mismo triángulo, entonces es uno. Implica es una modificación, es una variación, o sea, indica, es una especie de relación, pero va a derivar, cliente va a tener paterno, materno, nombre más y de cliente, fecha de registro, todo eso va a tener sus propiedades. Algunos lo que hacen es, por un tema por el orden de gráfico, digo un poco, lo correcto sería hacer algo así como personas, y acá le colocaban es un, digamos, cliente. Una sola tabla pretende ser cliente. No, van a ser dos tablas. Lo único que nos están diciendo en el fondo, estas van a ser dos tablas, es decir, de estas dos especies, lo especificaremos. Aquí nos falta de clientes, aquí nos falta de vendedores. ¿Cómo va a funcionar en la práctica? Va a haber una tabla personas. Esta tabla personas va a tener su ID de personas, con todos sus campos, pero aparte va a haber una tabla clientes que en la implementación va a tener su ID de cliente único, pero además va a tener su ID persona y va a tener sus otros campos. O sea, lo único que estamos diciendo, por decir, persona, aquí está Carlos Juan. Juan
Carlos Huanca trabaja en un supermercado X. Cuando Juan Carlos Huanca está comprándose Coca-Cola, va a ser un cliente y va a estar Juan Carlos Huanca. Pero si Juan Carlos Huanca trabaja como vendedor, va a tener también sus registros en la tabla vendedora. Como vendedor va a tener un ID, como cliente otro ID. Esa forma funciona. Para eso estaríamos utilizando este. Pueden ver lo que si les trajeran problemas, si les trae problemas este Zoom, por ahí no lo han visto, una solución salomónica es, ya, el docente no me ha enseñado este Zoom, pero como no he aprendido, como no lo he visto, pueden usar estas aquí. Relación también, salva también. Pero ¿cuál va a ser el problema? Que al tratar de hacer los relación van a tratar de crear una tabla intermedia aquí, que los una, los dos. Así es. Esa es la única diferencia. Así te va a dar. En cambio acá, en la implementación por ceros uno vamos a fusionar. O sea, hay una técnica que cuando la tabla es 1 a 1, conviene fusionar. O sea, por acá una persona solamente va a poder ser un vendedor a la vez. No es que una persona va a tener dos tipos de vendedor. Entonces, cuando la relación es 1 a 1, esta tabla intermedia de las relaciones desaparece y se le fusiona. En este caso, ¿dónde estarían fusionando? Aquí estamos fusionando. Aquí estamos fusionando. O sea, en la implementación cambian algunas cosas de la teoría. En la teoría, estas relaciones deberían de ser una tabla separada, ¿no ven? Persona es cliente, persona es vendedor. En la implementación se decide a cuál lado nos conviene. En este caso, por preferencia, aquí pasa, se está fusionando el video. Estamos eliminando la tabla intermedia y pasa acá. En la implementación. Sí, siempre podríamos, porque si sabemos que la persona va a tener dos registros, tanto el cliente y vendedor, no solo obviar la tabla personal, porque sabemos que el vendedor tiene otros atributos por parte del nombre. El problema que existe es, imagínense que Juan Carlos Huanca, como cliente, no ha pagado un producto, se ha llevado todo el campo de evidencia y todo, pero Juan Carlos Huanca era vendedor, está separado la tabla de personas, nunca la van a poder encontrar, son sus registros. En cambio, cuando estás unido al mismo registro, vamos a poder ver cuándo Juan Carlos Huanca ha actuado como vendedor, ha actuado como cliente. Lo mismo ocurre en el siringuero, digamos, yo Juan Carlos Huanca soy docente de esta asignatura, existe en la base de datos, pero también existo como estudiante, porque a veces tomo algunos cursos. Entonces, me puedes hacer Juan Carlos Huanca, ¿qué materias ha dictado? Juan Carlos Huanca, ¿qué materias ha sido estudiante? Y estamos seguros de que es el mismo Juan Carlos Huanca que ha sido docente, que ha sido estudiante. Pero si separáramos la tabla de personas, ya no sabríamos si este Juan Carlos Huanca que es docente es el mismo Juan Carlos Huanca que es docente, porque son diferentes tablas. Para poder asociar, ¿no? Lo pusimos en uno. Más que todo por eso. Por ejemplo, en el caso de la U, si estuviera separado, no podían saber cuándo es el estudiante. Si estuviera en otra tabla. Pero al ser la misma, su misma idea es, esta persona ha sido la vez estudiante de estos cursos formados, de estas materias ha sido docente. A la base de datos. Pero lo que se hace es esto, mira, digamos, ahorita esto cómo se registra acá. Va a haber otra tabla de vendedores. Y en esta otra tabla va a haber también su ID de vendedor. Y acá va a tener su ID de persona. Y aquí con todos los otros campos. Ahora, ¿cuál es la idea? Esta tabla de ventas, obviamente, no solamente va a tener cuánto ha ingresado, va a tener, mucho depende de la anotación, se sobreentiende la relación que ventas va a tener y de producto, y de clientes, en este caso, y de vendedor. Y Otros más, sí. O sea, aquí sería fecha, órdenes, quizás acá ya va a entrar la sucursal, acá entraría la sucursal. Hora más, en qué horario ha sido, aquí la hora específica como tal. Ahora en acá se va completando. Obviamente personas, aquí ya sabemos que va a tener nombre, paterno. Si nos falta acá paterno, quizás tenga edad.
Y la tabla sexo. Asumiendo que esto estuviera completo, ¿cómo reviso que está bien? Porque es un modelo teórico. Haciendo respuestas. Pensaríamos por un momento que está completo todo. Y me hago una pregunta. Quiero saber cuántos ingresos se han recaudado el día de hoy en la sucursal de la avenida Pando. ¿Cómo saco la información? Sin codificar nada. Tendría que ver las ventas de la fecha de hoy y tendría que extraer todas esas fechas que corresponden con la sucursal de la avenida Pando y necesitaría el total de ingresos totales. ¿Responde a la pregunta? Sí. Está bien, paso una prueba. Otro, necesito saber cuál es el vendedor con mayor venta. ¿Ya? Tabla ventas. ¿De qué fecha a qué fecha? En esta semana. Quiero saber todas las ventas de tal fecha y tal fecha. Y necesito saber de tal vendedor. ¿Quién es el cliente que más ha venido a comprar? Ya. Necesito saber la tabla de clientes, ventas y de qué fecha a qué fecha, ¿no? Desde que se ha creado la tanda en esta semana, en estas ventas, en este rango de fechas, cuál es el cliente que ha tenido que mayor veces aparece en el registro. Entonces, todo ese tipo de preguntas se le hace a este diagrama de la relación. Si alguna pregunta no responde, hay que corregir. Quizás, este atributo falta, aquello falta, se va afinando. Una vez que esto lo valida, lo implementa. Al implementar, por ejemplo, acá estamos viendo que algunas tablas se van a funcionar. Esto que entraría en las relaciones, los colegios de la forma que se implementa. Se sobreentiende que esta venta va a tener I de sucursal, I de horario, I de cliente, I de venta. Por ejemplo, ventas no va a tener I de persona de forma directa. ¿Por qué? De forma indirecta hay que acceder a la de la persona. O sea, en el reporte de tonos va a salir, digamos, vendedor Misael, va a salir el vendedor, digamos, 735. No me SQL, buscar quién es 700, va a sacar. ¿Bien?